La felicidad de Cristian Nodal no se negocia. Hello chicas, bienvenidas a mi canal Pearl Sin Filtros. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema rapidito que escuché anoche. Como ya saben, se celebró el día de la mujer, día que yo no celebro, porque no celebro el día de las mujeres tontas, y quienes salen a levantar banderas son las tontitas, las burladas, las cornudas, las utilizadas como papel de baño, las rogonas, porque por algo salen a chillar. Es que una mujer con su esposo, sus hijos, como Dios manda, no anda chillando. Solo las cornudas, las traumadas, esas son las que lloran. Pero ¿quién las manda? ¿Quién las manda a ser tontitas? ¿Quién las manda a andar de nalgas flojas? ¿Quién las manda a andar de facilotas? Nadie, por eso les pasa. Entonces, no me gustó de que pusieron la foto de Cristian Nodal. Yo les digo a estas viejas, ¿por qué no ponen las fotos de sus maridos? De los tatas de sus hijos? Porque ahora estas mujeres, no crean ustedes que tienen una familia como se debe, como la familia de antes, con papá, mamá, hijos. No, estas mujeres tienen familias disfuncionales. 5 hijos y cada hijo con su tata diferente. Casas con padrastro. O sea, estas mujeres del Club de las Rogonas, no crean ustedes que tienen una familia como Dios manda, porque si la tuvieran, no anduvieran chingando a la esposa de Cristian Nodal, ni a él por ardidas, porque bendito sea, se zafó de esta horrorosa. Esta mujer a mí no me inspira nada. Me inspira cuando la veo que tiene un nido de vicios y de negruras que ha hecho en su vida. No sé si ya les comenté, por ejemplo, hay una reggaetonera, canta reggaetón, canta trap, igual que esta, es compatriota de esta, es una enana que vi una entrevista, no sé cómo se llama, porque como no me gusta, vi una entrevista, hay un pedacito donde decía que ella se empezó a drogar a los 13 años. Escuchen bien ustedes, a los 13 años. Y esa ha dado virote, ha andado con un pijo de reggaetoneros. Y bueno, las noticias que yo leo de ella es que sí, sale sentada encima de ellos, besándose. Hoy con uno, mañana con otro, con uno diferente cada día. Y es compatriota de esta, igualita que esta. Entonces, ¿qué podemos esperar de estas flojas? Miren estas fotos. Aquí quité la cara de Nodal porque vergüenza me da verlo con esta vieja. No. Así que le tapé su carita mejor. Miren esta vieja. Ay, no. Si es que yo ya me la imagino como no tienen ni idea. Guácatelas. Miren, aquí está con uno de sus maridos. Esta foto decía que era ex de ella. No. Yo si fuera hombre en lo personal, a mí me daría miedo meterme con una mujer como esta, porque no vaya a ser que me pase una enfermedad venérea. Definitivamente. Yo con una vieja de estas, ni loco si fuera hombre. No. Mírenle esa cara. Mírenle esa cara. Mírenla aquí. Esta mujer le tira hasta para el otro bando. O sea, no crean que solo la hermanita. No. Esta mujer le tira para el otro bando también. Desde esa gente que tira para todos lados. No. Y vienen a comparar a la dama, a la esposa de un ídolo mexicano, Ángela Aguilar, con esta patarrajada. ¿Cómo se atreven a compararla? ¿Cómo se atreven a poner la foto de Cristian Nodal en una de esas babosadas? Pongan la foto de sus maridos, viejas traumadas, lloronas, locas. Han quedado locas porque eso no se los va a quitar nadie. Lo cornuda no se los va a quitar absolutamente nadie. Entonces mejor pongan las fotos de sus maridos y pídanle manutención. Y yo me pregunto, esta vieja que no dice que es una mamá luchona. Fíjense que hay un caso cercano a mí ahorita de una de mis mejores amigas. Ella está en un dilema así, separada de su esposo, ya hasta divorciada, ¿verdad? Porque ella sí tiene moral. Y el marido no le pasa nada, ahí tienen algo legal y no le da un quinto todavía, pero él mira a su hija, ella se lo permite, que vea a su hija. Y yo le digo, wow, qué bien, eso me parece bien, porque pues tu hija es asunto aparte. Sí, me dice, ella es asunto aparte, así que ella mira a su papá, habla con su papá. No lo hizo mientras él no quiso, mientras él no la buscó, la hija no tenía contacto con su papá. Pero ahora que él ya quiso, lo tiene. Yo no sé, estas viejas locas ardidas, está horrorosa. Está ardida porque Cristian Nodal la dejó, y qué bueno que la dejó y que la cambió por una mujer en toda la extensión de la palabra. Yo no sé que las viejas, estas cornudas, rogonas, traumadas, no se ponen a pensar. Bueno, no piensan, las pobrecitas no tienen cerebro, ¿verdad? Porque una mujer con cerebro no deja que se rían de ella. Yo me pongo a pensar para la gente con 5 dedos de frente. Piensen ustedes, miren el caso tan triste, qué dolor, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, otro ídolo de la música mexicana. Lo terrible que le pasó por haber antepuesto su felicidad a la del hijo. Él no se separó de la mujer esta drogadicta, otra del clan. No se separó de la mujer esta trepadora, igualita que esta. No se separó de ella por la felicidad del hijo, según él.
para no hacerle a su hijo lo que él pasó, la falta de su papá. Pero yo digo, bueno, ¿qué falta de su papá? Si tuvo un padrastro, mejor padrastro no pudo haber tenido. Un padre de verdad, un hombre que le sumó a su vida. Por algo tanta gente quiere al esposo de Maribel Guardia. Lo respeto, yo también lo respeto. O sea, todo lo que se dice de ese hombre, él es un hombre en toda la extensión de la palabra también. Entonces, pero bueno, cada quien es como es, ¿verdad? Hay personas más fuertes que otras y él, pues por no haber querido que su hijo pasara por eso, le fue peor, no peor, peor, porque ahora quién sabe qué padrastro drogadicto, loco, psicópata, vergueador va a tener, porque él no está. A mí, sinceramente, a ciencia cierta, no me queda claro cómo es que este joven falleció. Qué triste, ¿verdad? Entonces, yo siento que estas viejas cornudas, locas, traumadas, ay, no, que a mí ya me tienen harta y me caen más mal cada día y me dan risa, ja, 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 porque la esposa es Ángela Aguilar y esta horrenda es la traumadita, es la que utilizaron como papel de baño. Me da risa verlas porque ellas no van a cambiar la realidad nunca. Me pongo a pensar, ¿querían que esto pasara con Cristian Nodal? Eso es terrible. Imagínense, hubiera sido una tragedia, una pérdida catastrófica, así como fue la pérdida del hijo de Maribel Guardia. Qué bueno que Nodal tuvo los huevos para deshacerse de esta piruja, ¿verdad? Y decir, no, yo voy por mi felicidad, voy por una amazona, una mujer que tiene mi misma cultura. Una mujer que viene de familia, no está vieja, igual que la otra que les digo, que la reggaetonera, qué casualidad, que las dos vienen de puebluchos tierrosos. ¿Cómo se va a comparar esta vieja? ¿Cómo se va a comparar esta patarrajada que ya me la imagino andando en bicicleta con las patas tierrosas a Ángela Aguilar, que se crió con familia en buenos colegios, incluso hablan que estudió en los Estados Unidos y aún así, wow, yo admiro que habiendo vivido allá, estudiado allá, crecido allá, ella ama, respeta y valora su cultura mexicana. Eso denota que su familia, que su papá, que su mamá se lo heredaron. Ese amor por su país, por su cultura, por su música. Porque ustedes se han fijado que la gentuza, como estas viejas, las del club de las rogonas y lloronas, se van 3 días a los Estados Unidos y se les olvida hablar español. Se les olvida hablar español, es increíble lo ridículas que son. Así es la gentuza, se va 3 días a los Estados Unidos y se les olvida. En cambio, Ángela Aguilar estudió, vivió, creció, tiene toda la plata del mundo para estar allá como se debe, como una reina. Y sin embargo, canta, sabe su cultura, ama su cultura. O sea, es increíble, a mí me admira. Por eso si ustedes se fijan el idioma de ella, cuando ella habla, allá se le siente. Se fijaron cuando la ruca esta de la Amanda Miguel, otra igualita del clan de estas. Ay, no, si es que parecen peste, de verdad. Criticó a esta niña, a Ángela Aguilar. Ella dijo, oh my God, se fijan, naturalito le salió porque ella no se hace, ella es una reina, ella lo es. Ya, entonces a ella le salió naturalito porque pues ella estudió allá, se crió allá, ¿me entienden? No es como la gentuza muerta de hambre como esta, como la otra que canta reggaetón, como la Amanda, que son viejas, que vienen de pueblos tierrosos y por eso es que esta anda tras el dinero de Nodal, porque si fuera una mujer de verdad como ella se pinta ser, que no lo es, no anduviera pidiéndole dinero. Leyendo cartitas en conciertos, pidiéndole manutención al disque papá, porque no me consta la verdad, al disque papá de la hija. No, hombre, eso no lo hace una mujer de verdad con moral, con decencia. Hacer eso en un concierto, esta es una trepadora, porque siempre fue una muertita de hambre. Y ahorita tiene una minita de oro en sus manos. Mírenle las fachas. Mírenle las fachas. Esta es una muertita de hambre que siempre comió con el plato en la mano y ahora mira una mina de oro en Nodal. Yo les digo sinceramente, yo que Nodal yo la dejara porque yo no antepondría jamás mi felicidad. Porque miren lo que pasó con el hijo de Maribel Guardia. No vale la pena, la verdad. Que se quede con su hija, que mantenga a su hija con la trompa cerrada, así como lo hacen miles de mujeres en el mundo. Miren, les acabo de poner un ejemplo cercano a mí y la admiro a mi amiga por eso, porque es una mujer de verdad, no como esta tatuada, trepadora. No, hombre, ¿qué es eso? Ay, responsabilidad versus chantaje. Que no joda, lo que ella está haciendo es chantajear a Nodal porque les arde eso mismo, que no se dejó chantajear y que decidió buscar su felicidad como esposo al lado de una mujer con clase como Ángela Aguilar.
basta. Así que dejen de andar romantizando la mentira de la mujer que mantiene sola a la hija, porque no la mantiene. Si la mantuviera, cerrara la trompa y se pusiera a trabajar, que es lo que menos hace. No me parece. Esta vieja es doble moral. Que, bueno, esta vieja no conoce la moral, ¿verdad? No conoce la moral, definitivamente nunca la ha conocido, pero definitivamente el bienestar de su hija está en sus manos, es cargo de ella, de nadie más absolutamente. Y a mí la verdad, esta niña a mí no me inspira nada. Me va a inspirar la hija de Ángela Aguilar, los hijos que tenga Ángela Aguilar. Esos niños me van a inspirar. ¿Y por qué menciono esto? Porque también escuché en el video ayer de que estaban culpando a las angelitas de acero, de que hablan de esta niña, que no sé qué, que no sé cuándo. ¡Qué locura! ¡Qué locura esta vieja de inventar eso! Porque así como se sacó al montón de monos que se ha de haber sacado, así se pudo sacar a esta. Si esa está aquí en este mundo por Nodal, gracias a Nodal, así de simple y así de claro. Entonces esta ni ha de creer a la hija. Esta mira a la hija como una monedita de cambio, como platita y un chequecito en blanco. Yo el Nodal, la verdad, le mandara a hacer prueba de ADN, porque yo en una vieja así no podría confiar. Es más, y me mandaría yo misma a hacer exámenes de enfermedades venéreas. Así que, por favor, ¿verdad? Hay que abrir los ojos. No podemos comparar el agua con el aceite. Les arda, les pique, les duela, así es. No podemos comparar el agua con el aceite. Esta vieja no le llega ni a la uña del pie chiquito a Ángela Aguilar. Ay, no, qué horrorosa, de verdad, qué horrorosa. ¡Ush! Definitivamente es que no. No, si yo les dijera lo que pienso, se hicieran las cruces. Así que bueno, mis chicas lindas, espositas adoradas, mujeres con valor de verdad, que se respetan, que se dan su lugar, que luchan por sus hijos de verdad, les mando un abrazo bien apretadito, bien fuerte. Y bueno, coméntenme aquí qué opinan de esto. Me parece inaceptable esto que hacen con Nodal de andar poniendo su foto en un lugar donde deberían de estar las fotos de los miles de maridos de las viejas cornudas, ardidas y rogonas. Así que coméntenme qué opinan y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.